Buenas tardes, magistradas, magistrados, medios de comunicación. Damos inicio a la sesión pública de resolución del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, convocada para el día de hoy, 6 de agosto de 2019, a las 14 horas. Secretario General, le pido por favor, sirva a verificar si hay quórum legal y dar cuenta del asunto, analizar y resolver en esta sesión. Con gusto, magistrada presidenta. Se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y los magistrados que integran el pleno de este tribunal, por lo que existe quórum para sesionar válidamente. También me permito informar que será en materia de resolución un juicio para dirimir conflictos o diferencias laborales entre el instituto y sus servidores o entre el tribunal y los suyos, con la clave de identificación y nombre de las partes precisado en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias, secretario general. Integrantes del Pleno, está a su consideración el asunto a discutir y resolver en esta sesión. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo en votación económica. Aprobado. Muchas gracias. Secretaria Juana Laura Hurtado Torres, por favor, dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a cargo del magistrado Edi Izaguirre Treviño. Buenas tardes. Con la venia de la presidenta, magistradas y magistrados. Se da cuenta del proyecto de resolución que se emite en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 10ª Región relativo al amparo directo 314/2019, promovido por la ciudadana Rosa Patricia de la Fuente Martínez, en la cual controvierte la resolución emitida por este órgano jurisdiccional el pasado 18 de febrero del 2019 en el expediente JCL 02/2018. En los efectos de la ejecutoria de amparo, se ordenó que este tribunal deje insubsistente la sentencia reclamada y emita una nueva en la cual reitere los aspectos que no son materia de concesión, resuelva con plenitud de jurisdicción y determine cuál es el salario que debe utilizarse para cuantificar el finiquito, debiendo exponer además si la actora le es aplicable o no el artículo 9 del Manual de Percepciones. En tal sentido, en el asunto que se da cuenta, se abordaron dichos aspectos y se determinó que de conformidad con el Manual de Percepciones, Prestaciones y Condiciones Generales del Trabajo para los servicios públicos y miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Electoral de Tamaulipas, el salario que se debe tomar en cuenta para realizar el cálculo de las prestaciones relativas al aguinaldo, vacaciones y prima vacacional es con base al salario básico neto. Por tanto, al advertir que el cálculo realizado por el Instituto Electoral Local fue con base al salario neto, este se encuentra ajustado a derecho. De igual forma, se determinó que el cargo de directora de administrativa, mismo que ocupaba la quejosa al momento de su renuncia, no forma parte del Consejo General y, por tanto, es improcedente que se le otorgue el pago de la prima de antigüedad. Honorable Pleno, es la cuenta. Gracias, secretaria. Integrantes del Pleno, está a su consideración el proyecto de la cuenta por si alguien de ustedes desea hacer uso de la voz. Adelante, magistrado Edi. Muy bien, como ustedes lo saben, tenemos una competencia. En 1996, que se reformó el artículo 4 y 99 de la Constitución electoral al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al Poder Judicial de la Federación, y en los estados se hizo lo mismo. Pero en esa fecha se le dio competencia a los tribunales electorales de conocer de materia electoral de los trabajadores de las autoridades administrativas electorales, al Tribunal Federal, a los del IFE, en aquel entonces INE, y a Tribunal Electoral del Estado del Instituto Electoral. Por eso tenemos una competencia. Sin embargo, nomás aclaro que no pasa como con las sentencias que relación en que la siguiente instancia son la sala regional o la sala superior, sino que es los tribunales colegiados de circuito. Que cuando dictamos una sentencia en materia
electoral somos objeto de amparo y de los órganos del Poder Judicial de la Federación. De eso se trata el asunto que mi ponencia. Estamos dando cumplimiento a una sentencia de amparo dictada por el primer tribunal colegiado en materia penal y del trabajo, del 19º. Se trata de la actora es Rosa Patricia de la Fuente Martínez, que una vez que se le finiquitó vino a este tribunal laborales. Nosotros en aquel entonces, en la sentencia que hacía referente la ponencia, la razón en algunas y en otras no, contra nuestra sentencia, presentó juicio de amparo y fue a un tribunal, y a hoy el tribunal colegiado que fundemos y motivemos si para el efecto de otorgarle o hacerle el cálculo de la prima vacacional, del aguinaldo, se debe corresponder el sueldo neto o el sueldo básico neto mensual. Nosotros estamos diciendo que es el sueldo básico neto mensual. ¿Cómo se integra en este sueldo, que es una diferencia? El sueldo bruto se integra por lo que nos pagan sin deducciones. El sueldo básico neto mensual es el que se refleja en nuestra cuenta, el que llega ya con las deducciones. La parte actora decía que le habían hecho el finiquito, dobles deducciones, desde el sueldo básico. Hicimos los cálculos y llegamos a la conclusión de que no se le... El colegiado nos pide que aclaremos si la... Inciso C dice que OPLES o los institutos se integran por un consejero, que el Consejo General de IDETAM se integra por un presidente y 6 consejeros electorales. El artículo 104 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas dice que el Consejo General de IDETAM, en consecuencia, la directora administrativa no forma parte del Consejo General constitucional, pero nos lo pidió que lo explicáramos el colegiado y lo hacemos con toda puntualidad. ¿Por qué? Porque el artículo 9 del manual tiene una serie de prestaciones o trato diferente para un consejero electoral que para un trabajador del instituto. En el 9 deben ese trato preferente que tiene que ver con una protección constitucional y la naturaleza propia de su cargo, que no le aplica a un trabajador. Que estábamos viendo la sentencia, los análisis y haciendo votos de honestidad. Mi ponencia les agradece a cada uno de ustedes sus observaciones. Realmente hicimos un equipo en las sesiones previas y y que fortalecen como siempre el proyecto que puso sus ponencias y como parte también del pleno de estos dos, y es el asunto. Gracias, magistrado. No sé si alguno de ustedes desee participar. Ok. Pues al no haber más participaciones, secretario general, le pido por favor tome la votación. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrado ponente Edis Aguirre Treviño. Gracias, magistrado. Magistrado Edgar Danés Rojas. Gracias, magistrado. Magistrada Marcia Laura Garza Robles. Gracias, magistrada. Magistrada María Concepción Reyes Reyes.
Gracias, magistrada. Magistrada presidenta Blanca Eladia Hernández Rojas. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario general. En consecuencia, el juicio para dirimir conflictos o diferencias laborales entre el instituto y sus servidores o entre el tribunal y los suyos con la clave TJCL 02-2018 se resuelve de la siguiente manera. Primero, fue acreditado que la ciudadana Rosa Patricia de la Fuente Martínez se le liquidó conforme a las prestaciones a que tenía derecho como servidor público de confianza. Segundo, se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de este tribunal remitir copia certificada de la presente resolución en vía de cumplimiento de sentencia al primer tribunal colegiado en materias penal y de trabajo del 19º Circuito del Poder Judicial de la Federación, lo anterior de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo. Notifíquese a las partes en términos de ley y archívese como asunto total y definitivamente concluido. Al haberse agotado el asunto a tratar, siendo las 14 horas con 29 minutos, se da por concluida la presente sesión pública. Gracias y muy buenas tardes.